para que por si acaso cualquier duda puedan retomar. Decíamos, ¿cierto?, que el párrafo 1 de la ley del IVA establece a beneficio fiscal un impuesto sobre las ventas y servicios. Fíjense que cuando habla aquí, ventas y servicios genérico, estos son los hechos gravados básicos, ¿ya? Y este impuesto, ¿cierto?, a beneficio fiscal se va a regir por las normas de la presente ley. Para entender lo que es venta y servicio, que nos decía el párrafo primero, ¿cierto?, que nos decía que se establece un impuesto a beneficio fiscal sobre las ventas y servicios, no es sobre cualquier venta y sobre cualquier servicio, es sobre las ventas que cumplen esta definición y sobre los servicios que cumplen esta otra. Entonces, venta nos dice que va a ser toda convención, independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles construidos, o para transferir una cuota de dominio sobre dichos bienes, o transferir ciertos los derechos reales que tengan sobre ellos. Y también va a ser considerado venta cualquier acto o contrato que conduzca al mismo fin. ¿A qué fin? A transferir a título oneroso el dominio de los bienes, ¿ya? Que cualquier otro acto o contrato que conduzca al mismo fin, aquí nos está hablando, chiquillos, de los hechos gravados especiales que están en el artículo 8, ¿ya? Entonces, cualquier acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Y eso está, ¿cierto? Esta parte de aquí la encontramos en los hechos gravados especiales. Los terrenos no se encontrarán afectos al impuesto, a pesar de que también se venden porque hay una transferencia de dominio. Cuando se vende un bien, se vende el terreno, pero este terreno no se le aplicará el IVA, ¿ya? Por servicio se va a entender la acción o prestación que una persona realiza para otra, por la cual percibe algún monto, ¿cierto? Prima, interés, comisión o cualquier forma de remuneración, en el sentido amplio de remuneración, no de liquidación de sueldo, sino que de que recibe algo a cambio, algún dinero o alguna forma de pagarle ese servicio. Ese servicio va a estar afecto a IVA y es un hecho grabado básico, siempre y cuando ese servicio provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Estos números 3 y 4 los tienen que buscar en la Ley de Impuesto a la Renta, en el Servicio de Impuestos Internos, pero de todas maneras yo les adelanto, ¿cierto?, que tiene que ver con el comercio y con la industria, ¿ya? No todos los servicios están afectos a IVA. Dijimos, por ejemplo, que los profesores o una enfermera que cuide, por ejemplo, a un anciano o a alguna persona enferma y le paguen por sus servicios y ella emite una boleta de honorarios, ella no está aplicando una actividad del número 3 y 4 del artículo 20, sí está haciendo un servicio, pero no es un servicio afecto a IVA. Los servicios afectos a IVA son los que tienen relación con las empresas, con el comercio, con la industria, ¿ya? Por ejemplo, la telefonía, el internet, la seguridad, el aseo, son servicios y son servicios afectos a IVA, ¿ya? Tratándose de un servicio, que esto es lo que se agregó, ¿cierto?, que es lo nuevo que trae esta nueva ley, la ley 21.210 agregó que cuando se trata de un servicio que comprenda conjuntamente prestaciones tanto afectas como no afectas o exentas del impuesto establecido en esta ley, solo se gravarán aquellas que por su naturaleza se encuentren afectas. En consecuencia, cada prestación será gravada o no de forma separada y atendiendo a su naturaleza propia, para lo cual deberá determinar el valor de cada una en forma independiente. No obstante, si un servicio comprende un conjunto de prestaciones, tanto afectas como no afectas o exentas, que no puedan individualizarse unas de otras, se afectará con el impuesto de esta ley la totalidad de dicho servicio. Pero para efectos de la determinación de los valores respectivos, el Servicio de Impuestos Internos podrá aplicar lo establecido en el artículo 64 del Código Tributario. Entonces, también ahí tienen otro número que tienen que leer, pero ahora del Código Tributario. Este artículo 64 está relacionado con las facultades de fiscalización que tiene el servicio.
Entonces vayan anotando eso para que lo vayan buscando. Si lo encuentran, lo pueden leer y lo interpretamos juntas para que no tengan dudas, ¿ya? Cuando aquí habla de operaciones afectas o exentas y que se trata de un servicio que afecta, ¿cierto? En forma de la misma manera a una operación afecta o a una operación exenta, nos dice que los servicios se deben determinar en forma separada, ¿ya? De manera que el servicio que está relacionado con la operación afecta sea con IVA y el servicio que está relacionado con la operación exenta de IVA sea un servicio sin IVA. Pero cuando nos dice que son en forma conjunta y no se pueden separar, entonces tiene que estar la totalidad afecta a IVA y el servicio de impuestos internos va a determinar, ¿cierto?, cómo se podrá aplicar estos valores. Lo más probable es que haya luego una circular, porque ya hay facturas que tienen IVA uso común y ya hay una forma de distribuir este IVA crédito fiscal. Tenemos por vendedor cualquiera persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de tercero. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar la habitualidad. Lo que está en rojo es lo que está eliminado, ¿ya? Lo que está en rojo no entra, porque eso yo lo tengo todavía y lo voy a dejar así porque de repente hago trabajo y me sirve la normativa. Pero tienen que, esto está eliminado, lo que está en rojo, ¿ya? Entonces, hemos visto que aquí tenemos los hechos grabados básicos, la venta y el servicio. Tienen que entenderlos, explicarlos con sus palabras, pero hay cosas que no van a poder sacar, por ejemplo, que es una convención, que es a título oneroso, que se transfiere el dominio de bienes corporales, muebles e inmuebles, y bueno, es casi difícil achicar esas definiciones. Luego, la ley nos dice quién se considera vendedor y nos dice que es cualquier persona natural o persona jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles. Ya, cuando nos dice cualquier persona natural, nos habla de un empresario individual, persona natural. Juanito Pérez puso una venta de muebles, una comercializadora o una fábrica, y él es el contribuyente y es el vendedor, porque él vende los muebles, cierto, que él está fabricando o comprando para vender. Persona jurídica nos habla cuando lo que el contribuyente vendedor es una sociedad, ¿ya? Puede ser una sociedad de personas o una sociedad de capital, ¿cierto? Y luego nos habla de comunidades y sociedades de hecho. También son vendedores y ellos también son contribuyentes, ¿ya? Pero no son personas jurídicas ni personas naturales. La sociedad de hecho está formada por dos personas naturales, ¿ya?, que se juntan para hacer un negocio, pero que no se constituyen de acuerdo a la normativa para las personas jurídicas. Ellos no se inscriben, ¿cierto?, en el conservador de bienes raíces, no publican su sociedad en el diario oficial, o sea, ellos van a la notaría y hacen un acuerdo que se llama sociedad de hecho. Legalmente no existen más que para el servicio de impuestos internos. Estas sociedades de hechos, el servicio las permite que existan para que puedan vender o prestar servicios afectos a IVA y para que desarrollen una actividad, ¿ya? Les da un RUT, pero solo es válido para el servicio de impuestos internos. Ellos no pueden comprar a nombre de ese RUT. Por ejemplo, si se compran un camión o una máquina, la máquina y el camión que compren van a tener que llevar el RUT de ellos, de cada uno de ellos. Si son dos, el RUT de los dos con su nombre individual, como persona natural. No va a ir el RUT que le dio el Servicio de Impuestos Internos como sociedad de hecho, porque es una ficción legal. No existen, ya no tienen ningún derecho. Si a ellos se les embarga por alguna deuda, no pueden perseguir a la sociedad de hecho, aunque tenga este RUT que les da el servicio, sino que tienen que perseguir
a los socios de esta sociedad de hecho, ¿ya? El servicio, ¿cómo lo hace? Para precaver, ¿cierto?, que estas personas paguen los impuestos, porque no los puede perseguir como sociedad de hecho, y lo mismo hace con los comuneros, ¿ya? Se voy a explicar un ratito más. Las comunidades. Las comunidades están formadas por los comuneros. ¿Cómo se forman estas comunidades? Bueno, a veces se fallece la persona que está a cargo de un negocio, de una empresa, y lo quedan trabajando, ¿cierto?, los herederos. Estos herederos tienen un plazo de hasta 3 años, ¿cierto?, para seguir utilizando la razón social que había, pero ellos tienen que hacer iniciación como comunidad, ¿ya? Y tienen que, antes de que liquiden los bienes, ahí se les va a dar también un número de RUT, y ellos van a trabajar, van a vender, qué sé yo, pero tampoco los pueden perseguir porque tampoco existen legalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hace el servicio? Les permite a estas comunidades y sociedades, de hecho, en el fondo las autoriza para que ellos vendan o presten servicios, pero cuando hay alguna deuda o algo por el estilo, ¿cierto?, que tengan que perseguirlos, no persiguen a la comunidad ni a la sociedad de ellos, sino que al comunero y al socio, ¿ya? Con todo, no se va a considerar habitual la enajenación de inmuebles que se efectúen como consecuencia de ejecución o de garantías hipotecarias, ni la enajenación posterior a inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas, y siempre que existe una obligación legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado, y los demás casos de ventas forzadas en pública subasta autorizado por resolución judicial. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta normativa? Nos dice que vendedor es cualquier persona que, natural o jurídica, incluyendo comunidades y sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, sea que los produzca ella o que los adquiera de terceros, ¿cierto?, para posteriormente venderlos. Ahora, ¿quién es el que califica la habitualidad? Es el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, no va a considerarse que haya habitualidad, ¿ya?, en el caso que haya una enajenación, ¿cierto? La enajenación también produce transferencia del dominio del bien. Podríamos decir, esto es una venta porque hay transferencia de dominio del bien, pero la ley nos dice que no se va a considerar así, porque acuérdense que tiene que ser una convención, ¿ya? Es un acuerdo de voluntades. Y en el caso de garantía hipotecaria, es como un embargo, un remate, una cosa así, ¿ya? Por lo tanto, pierden en el fondo la propiedad, y no, encima no las van a considerar venta y aplicarle el IVA, o sea, no corresponde, ¿ya? Lo mismo cuando es porque tienen que pagar y se llevan las cosas de ellos para pagarse, tampoco, o que es una venta forzada en pública subasta, que son los remates judiciales. Esto no se va a considerar venta, ¿ya?, porque no es habitual, porque la persona que está siendo objeto de esto y que le afecta este remate, porque son sus bienes los que se están rematando, esta persona en este momento, cuando está ahí, no está con la categoría de vendedor, porque no está haciéndolo en forma, ¿cierto?, que él esté contento, que esté autorizando, ni que además vaya a tener una ganancia, porque esto además tiene que ser a título oneroso. Se considera también vendedor al productor, fabricante y vendedor habitual de bienes corporales inmuebles que venda materias primas o insumos que por cualquier causa no utilicen sus procesos productivos. Entonces, a pesar de que no es algo que sea habitual quizás, porque a lo mejor él fabrica muebles, pero si le quedó madera o pintura que no ocupó barniz, él puede también venderlo sin ser su giro ferretería, ¿cierto? Y él también podría vender estos insumos que le quedaron, ¿ya?, y que no utiliza en su proceso productivo, y si los vende, los tiene que vender bajo la categoría de vendedor, aunque no sea habitual en este caso, porque él vende muebles, no vende pinturas, pero como los usa estos son insumos que usa y que le sobraron a lo mejor, los puede vender por esa vez y tiene que venderlos afecto a IVA. Se entiende por prestador de servicio a cualquier persona natural o jurídica, fíjense, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que preste servicios en forma habitual o esporádica. En el caso de los prestadores de servicio no es necesario que sea habitual, puede ser en forma habitual o esporádica, no importa. ¿Qué es lo que importa acá? Que este prestador de servicio presta servicios que están relacionados
con los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Se considera periodo tributario para la ley del IVA un mes calendario, salvo que esta ley o la Dirección Nacional de Impuestos Internos señale otro diferente, que significa que cada mes va a ser el periodo tributario en que se deba declarar el IVA. Y cuando termina el periodo tributario, que es el mes calendario, ¿cierto?, se declara al mes siguiente el impuesto. Nos vamos, ¿cierto?, al párrafo 3 de los contribuyentes. Este párrafo va amarrando los anteriores porque nos dice que son contribuyentes. Fíjense que antes nos decían que era vendedor y era prestador de servicio en forma separada. Ahora nos dice el 3 que son contribuyentes para los efectos de esta ley las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que realicen ventas, que presten servicios o que efectúen cualquier otra operación gravada con los impuestos establecidos en ella. Aquí en este concepto de contribuyente está incluyendo a todas las personas que vimos antes. Está diciendo que son contribuyentes ya sea que efectúen ventas, o sea que sean vendedores, ¿cierto? O que sean prestadores de servicios o que realicen cualquier otra operación gravada. En esta cualquier otra operación gravada, con estos impuestos, están los hechos gravados especiales, ¿ya? Ahora, yo les explicaba que las comunidades y las sociedades de hecho eran una ficción legal y que por lo tanto no pueden adquirir nada con el RUT de esas comunidades o sociedades de hecho. De adquirir algo tiene que ser a nombre de las personas naturales. Ahora, ¿qué hace el servicio? Porque los autoriza. Los autoriza para que tengan la actividad comercial, ¿cierto? Y lo hagan dentro de la ley, vendiendo y prestando servicios afectos a IVA, emitiendo la factura y la boleta y pagando los impuestos mensuales. Si ellos no pagan los impuestos, el servicio no puede perseguir a las comunidades ni a las sociedades de hecho, porque son una ficción legal, no están inscritas en el conservador de bienes raíces ni en ninguna parte. Y entonces, el servicio lo hace porque él se resguarda con esto que anotó aquí en el artículo 3. El servicio dice, en el caso de las comunidades y sociedades de hecho, bueno, esto no es que el servicio lo haya anotado, esa es la ley, ¿ya? En el caso de las comunidades y sociedades de hecho, los comuneros, que son los que integran las comunidades, y los socios de estas sociedades de hecho, que normalmente son amigos o son parientes, los comuneros y los socios serán solidariamente responsables de todas las obligaciones de esta ley que afecten a la respectiva comunidad o sociedad de hecho, que significa que si algún comunero si alguna comunidad o sociedad de hecho no pagó los impuestos, le van a cobrar a los comuneros o a los socios, a cualquiera, al que pillen, al que encuentren, ¿ya? Y si ese no quiere pagar todo solo, tendrá que decir dónde están los demás comuneros o los demás socios, ¿ya? Pero en general, si estas empresas son ordenadas, no tienen problema para coexistir, ¿cierto? No obstante, lo dispuesto en el inciso primero, el tributo puede afectar al adquirente beneficiario del servicio o persona que deba soportar el recargo o inclusión en los casos que lo determine esta ley o las normas generales que imparta la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos a su juicio exclusivo. Fíjense que hasta acá el inciso primero nos dice que son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, incluyendo a las comunidades y sociedades de hecho, que realicen ventas, que presten servicios o que hagan cualquier operación gravada con los impuestos que están establecidos en las ventas y servicios. Pero acá nos dice que también puede afectar al que adquiere, no solo al que realiza la venta, sino que al que adquiere, no solo al que presta el servicio, sino que al que se beneficia del servicio, o a la persona finalmente que es la que soporta el recargo, porque el recargo lo soportan los que compran, ¿cierto? O los que se benefician con el servicio. Y que eso lo va a determinar el servicio a su juicio exclusivo, para lo cual podrá considerar, entre otras circunstancias, por ejemplo, el volumen de ventas y servicios o ingresos registrados por los vendedores y prestadores de servicio,
y o los adquirentes y beneficiarios o personas que deban soportar el recargo o inclusión. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que cuando son montos altos, que la persona que está comprando compra algo y paga el IVA y es un monto muy grande, lo que está comprando el IVA también es grande. Lo mismo los prestadores de servicios. Entonces, en ese caso, esta facultad que tiene el servicio para poder cambiar el sujeto del IVA significa que puede disponer el cambio del sujeto del tributo también solo por una parte o de la tasa del impuesto, como asimismo autorizar a los vendedores o prestadores de servicio que por la aplicación de lo dispuesto en este inciso no puedan recuperar oportunamente sus créditos fiscales a imputar el respectivo impuesto soportado o pagado a cualquier otro impuesto fiscal, incluso de retención o de recargo, que deban pagar por el mismo periodo tributario. A darle, también pueden autorizar, ¿cierto?, a darle el carácter de pago provisional mensual de la ley de la renta o a que les sea devuelto por el servicio de tesorerías en el plazo de 30 días de presentada la solicitud. O sea, esto no, lo con rojo no. Veamos. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Que a pesar de que nos dice el número 3, que el vendedor, el prestador de servicios son los que están obligados y son los contribuyentes por el hecho de vender y prestar servicios, más adelante la ley nos dice que el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad para cambiar el sujeto del impuesto. El sujeto del impuesto, ¿cierto?, es la persona que está encargada de enterar el impuesto en el arca fiscal. Ustedes como compradores pagan el IVA, pero quien es el sujeto del impuesto y está obligado a retenerlo y a enterarlo en el fisco es el vendedor o el prestador de servicio. Cuando son montos grandes, a su juicio exclusivo, la dirección puede hacer cambio de sujeto, ¿cierto? Dice, la dirección podrá disponer el cambio de sujeto del tributo. O sea, lo que está acá puede afectar al que compra, al adquirente o al beneficiario del servicio. Y ellos, que son los que soportan el recargo del IVA, en el fondo lo que van a hacer, van a recibir su factura, ¿cierto?, donde les recargan el IVA y luego le van a rebajar el IVA y van a pagarle al vendedor el valor neto. Y el IVA ellos lo van a quedar en su poder como IVA retenido. Y ellos tendrán que pagarlo. El que compra tendrá que pagar el IVA, ¿ya?, en el formulario 29. Y eso es un cambio de sujeto. También pueden cambiar el sujeto no completamente, sino que por una parte. Dice, por una parte de la tasa del impuesto. Pueden retenerle a lo mejor en vez del 19, le pueden retener el 10 o el 5, etcétera. También pueden autorizar a los vendedores o prestadores a que no puedan recuperar a tiempo su crédito fiscal. Por ejemplo, los pueden hacer que paguen ellos el IVA anticipado y después lo puedan recuperar. También pueden hacer imputar al respectivo impuesto o cualquier otro impuesto fiscal, incluso de retención. También pueden hacer que cuando haya un exceso de remanente crédito fiscal, porque los vendedores han tenido muchas compras, pueden hacer que con este remanente se paguen otros impuestos, se pague el PPM, ¿ya? O bien que les sea devuelto que les sea devuelto, ¿cierto?, conforme a los artículos 80 y siguientes, caso en el cual la solicitud deberá formularse dentro del mes siguiente al de la retención del tributo efectuada por el adquirente o beneficiario del servicio, pero en todos los casos hasta el monto del débito fiscal correspondiente. Ya, hasta ahí voy a parar de grabar. Déjenme ver cuánto termina el 3. Oh, está súper largo el 3. Hasta ahí. A ver, terminemos el 3. Igualmente, la dirección podrá determinar que las obligaciones que afecten a los contribuyentes, a que se refieren los incisos primero y segundo, correspondan a un vendedor o prestador del servicio o al mandatario, también respecto del impuesto que debe recargar el adquirente o beneficiario por las ventas o servicios que estos últimos a su vez efectúen o presten a terceros,
cuando se trate de contribuyentes de difícil fiscalización. En los casos a que se refiere el inciso anterior, la dirección podrá, para los efectos de la aplicación del impuesto, determinar la base imponible correspondiente a la transferencia o prestación de servicio que efectúe el adquirente o beneficiario cuando se trate de especies que no están sujetas al régimen de fijación de precios. Oh, la dirección también, a su juicio exclusivo, podrá imponer a los vendedores o prestadores de servicios la obligación de retener, declarar y pagar el tributo que corresponda a los adquirentes de acuerdo a determinadas personas que importen desde los recintos de zona franca. Mejor voy a borrar lo rojo porque en realidad lo estoy leyendo y eso no corresponde. La dirección podrá imponer a los vendedores o prestadores la obligación de retener, declarar el tributo que corresponda a los que adquieren, ¿cierto?, a los adquirentes, afectos o a determinadas personas que importen desde los recintos de zona franca. Esto lo agregaron ahora, ¿cierto? La dirección podrá disponer, mediante una o más resoluciones fundadas, que los emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos, débito, crédito u otros sistemas de pago análogos retengan el total o una parte de los impuestos contemplados en esta ley respecto de todo o parte de las operaciones realizadas por los prestadores domiciliados o residentes en el extranjero que no se hayan sujetado al régimen de tributación simplificada establecido en el párrafo 7 bis y que se solucionen por su intermedio. En el caso de ventas de bienes corporales muebles ubicados fuera del territorio nacional, la dirección podrá autorizar, a solicitud de las partes, mediante una o más resoluciones fundadas, que el vendedor o el intermediario retenga y entere en arcas fiscales en forma anticipada el impuesto que afectará la importación. Cuando dichos bienes tengan por destino el territorio nacional y sean comprados por personas domiciliadas o residentes en Chile que no tengan la calidad de contribuyentes del título 2 de esta ley. Para este efecto será aplicable el régimen simplificado establecido en el párrafo 7 bis. Hasta ahí llegamos. Y voy a